a las 9:26 de la mañana. No, esto, miren, yo necesito refuerzo, la verdad. Están fuera de control. No, yo estoy rodeado. Yo tengo 2 de un lado y 2 de otro. Don Luis, si usted quiere, venga todos los sábados. Yo no puedo con esto ya. De verdad que yo no puedo con esto. Bueno, señores, siendo las 9:26 de la mañana, tenemos nuestra entrevista central del día de hoy. Nos acompaña el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, don Luis de León. Buen día, don Luis. Gracias. Buenos días, Yuri. Buenos días, Liz, Roselvi, Francisco. Bienvenido. Cristian y Eddie, que creo que salió por ahí. Sí. Y naturalmente a todo su público, que es un público obligado de todas las mañanas. Debo decirle, antes de comenzar, que como profesor universitario, yo recibo siempre a los estudiantes de entrada que vienen de los liceos. Bueno, como en mis materias, ¿no? Y yo tengo una modalidad que es integrar a los estudiantes en términos sociológico, cultural, político. Y yo les recomiendo, por ejemplo, yo digo, ustedes tienen que tener la diversidad de tener programas donde hayan talentos que los ayuden, que los fortalezcan, porque ustedes vienen, le dije, nuevecito, y le digo ya algunas veces, no me gustaría que ustedes se desubiquen. Y yo les recomiendo que este programa tiene unos talentos terribles. Digo, en la mañana, los sábados. Le digo la diversidad, pero la diversidad concentrada en valores, no para que ustedes tengan una diversidad que los vaya, le dije yo, los vaya a hacer a ustedes gente que no tengan posiciones ni criterios. Así es, gracias. Esto es de tarea para que confirme la audiencia. Esta diversidad, lo que sí es verdad que la diversidad siempre tiene que uno intentar de que sea equitativa. Aquí hay una minoría clara, pero no van a lograr. Basta seguir. No lo van a lograr. Bueno. Minorías y ausencias. Sí, también. Claro, ausencias pretéritas. Ausencias pretéritas. Bueno, don Luis, iniciemos con nuestra entrevista. Usted aspira a ser presidente, primero aspira a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para luego aspirar a la presidencia de la República. ¿Qué lo ha motivado? Luis de León. Don Luis de León, ¿qué lo ha motivado? Sí. ¿Por qué, persigue esta aspiración? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos manifestar que en nuestra calidad de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, yo participé de la fundación cuando vine de Montecristi, la línea noroeste, la tierra de historia. Vine en la delegación que vino en la fundación del PLD el 15 de diciembre del año 1973. Bueno, y en el partido hemos tenido toda una carrera sin pausa, sin expulsiones, sin cara dura, porque he participado en los procesos electorales, aspirando a diputado, síndico, senador, desde mi Montecristi. Y en el PLD fundamos el 16 de agosto del año 1999 la Fuerza Bochista, que es una organización de carácter doctrinario para emular, rendir homenaje a los gestos, a las acciones, a los principios éticos, morales, democráticos, de familia de nuestro prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. Reconocemos sus actividades cada año, sin falta. Ay, gracias, muchas gracias, Roselvis. ¿Qué nos inspira? Nos ha inspirado, el PLD ha tenido 2 colapsos, ¿verdad? La división del 6 de octubre del año 2019 y la derrota del 5 de julio del año 2020. Nos inspira la necesidad de que la obra de gobierno que puso en marcha el PLD en esos 20 años, en la gestión de liderazgo de los presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, nos inspira la necesidad de que en el marco de un mundo como el que tenemos ahora, muy complicado, con muchas preocupaciones, con muchas convulsiones, el tema de la pandemia y todas las secuelas de crisis que ha creado, el tema de la guerra, pero el tema de la inversión de valores que hay en el mundo, de la falta de identidad que hay en el mundo, de la desproporción en valores que vive el mundo. Y bueno, y nosotros eso nos afecta, ¿no? Se hace necesario una participación que se muestre el camino que debemos seguir. Una República Dominicana en cual ha tenido 2 liderazgos muy ubicados, muy situados, que son el liderazgo de Juan Pablo Duarte y el liderazgo del profesor Juan Bosch. Y inspirado en el profesor Juan Bosch, en uno representar esos valores, modestia y aparte, e inspirado en la necesidad de que también en la política hay que apostar a la diversidad. Juan Bosch hablaba de la unidad
con las diferencias y en la diversidad. Y ciertamente, cuando yo les digo a los muchachos míos, ¿verdad? Digo muchachos con mucho respeto, que escuchen este programa, yo les digo por la diversidad de ideas. Ustedes tienen que formarse criterio, escuchen, pero tomen. Les dije, no se dejen situar, ustedes leen y escuchan programas vivos, porque yo les digo, la lectura son páginas aparentemente muertas, pero el que está actuando está en el presente, en el momento, y ustedes pueden ubicarse. Sí. Se necesita en la política dominicana fortalecer esos altos valores de la dignidad, de la democracia, de la paz, y pensar que en la política no se puede pensar con el criterio universal, que el que tiene que aspirar debe ser un millonario, porque esa es una línea que le están dando a la política muy peligrosa. Profesor, y conociendo de eso que usted plantea, son 6 los precandidatos o aspirantes a la precandidatura. El PLD ha utilizado un modelo de elección ahora en octubre, de consulta, como lo ha denominado. De esos 6, siempre se ha hablado en los medios de comunicación que solo 2 tienen reales posibilidades y que el resto como que es una especie de complemento, de que, bueno, están corriendo para ver si consiguen algo, que algunos no tienen la capacidad económica para ello, que otros no tienen el cuerpo de respaldo para eso. Y yo quisiera conocer si realmente usted siente que tiene ese power, que se necesita ese dinero, porque las campañas son costosas. Y desafortunadamente a veces usted tiene que cargar con un equipo de 10 personas, y no es porque sea costosa, porque usted vaya a poner 10 vallas en el camino, sino porque esos 10 personas usted tiene que darle comida, tiene que moverse a Dajabón con ellos, tiene que montar en una jipeta, etcétera, etcétera. ¿Cuenta usted con esa capacidad en todos los sentidos de lograr ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? ¿O su propósito quizás es hasta de dinamizar diversas áreas en esa organización política? No, nuestro propósito es ganar. Entonces, como decía un gran pensador, el que no espera vencer ya está vencido. Eso. Exactamente, nuestro propósito es ganar. Bueno, lo primero es que en democracia no se puede subestimar ninguna fuerza. El buen político, el gran político, no puede ver a sus competidores como alguien que no existe. Cuando usted ve a determinados políticos o determinados medios, también los medios no pueden centrarse. No, los importantes son fulano. Inclusive para educar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo. Si usted va a mencionar, usted lo menciona a los 6. A todos. A todos. Eso es equilibrio, eso es democracia, eso es democracia. Eso es democracia. Porque cuando usted dice, no, lo importante es Francisco y Liz, y están todos ustedes aquí. No, eso no es. Eso no ayuda a un proceso de nosotros emanciparnos de ese manejo manipulado de las ideas y de los propósitos, y hacer que la sociedad se desarrolle y pueda escoger situarse en lo mejor. Entonces, en ese sentido, Cristian, no, si yo me hubiera puesto a pensar que hay que tener bueno, y Obama se propuso eso. Sí. Y fue electo por la alcancía del pueblo norteamericano y de muchas partes del mundo. Y muchos presidentes, Juan Bosch, muchos presidentes. Aquí hay gente que se ha propuesto y que no le coge dinero a todo el mundo. El dinero mal habido, el narcotráfico, la corrupción. Se puede. Hay que ser, es que hay que apostar, y ustedes como a las utopías, a las cosas que parecen imposibles, que parecen difíciles. Se puede. Hay que tener la valentía de estar en el proceso. Y sobre todo, en el caso mío, Cristian, tengo toda una vida coherente, dedicada al partido, yo soy miembro del Instituto Dartiano, de la Academia de la Lengua. Toda mi vida ha sido dos carreras yo he ejercido: política, educación y política. Y he sido profesor toda la vida. Entonces, en consecuencia, nosotros no tenemos miedo a nada de eso. A los quienes les tenemos miedo es a los que crean que para ganar lo que hay que tener es dinero. Y eso Juan Bosch lo enseñó. Decía Juan Bosch, ya termino esta parte, que cuando la política forman parte de ella los empresarios, se daña la política. Y cuando los políticos se convierten en empresarios, se daña la política. Es decir, en el Estado, decía Juan Bosch, no se puede ser juez y parte. Cuando una gente es un empresario, un ministro, ¿qué es lo que va a hacer? Desviar los recursos para sus empresas, y va a pensar siempre en sus empresas, quiéralo o no.
Eso es altamente delicado, aunque sabemos que hay cosas que se dan. Y sus excepciones también. Y sus excepciones. Claro. Claro, por eso digo. Absolutamente. Hay que ser científico, porque no podemos apostar que nada así. Es como todo lo que dicen, que en el medio dicen, los políticos ninguno sirve, las mujeres ninguno sirve, los hombres ninguno sirve. No, porque hay posiciones así extremistas. Claro. Pero esas son posiciones enfermas, excúsenme. Sí, no. Claro. Porque no son científicas. Profesor, y con relación al método que eligió el Partido de la Liberación Dominicana, ¿está usted de acuerdo? Y también una segunda pregunta, ¿cómo ve, cuál es su lectura de la supuesta renovación del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo es supuesta? Estás poniéndolo en duda. Bueno, supuesta porque yo todavía no he visto la realidad. Una pregunta sugestiva esa, don Luis. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, con su líder, el profesor Juan Bosch, es muy creativo. Esta consulta ha sido una novedad importante. Sí. Muy propia de este tiempo, en un momento... No viola la ley. No cuenta con el apoyo de la Junta. Bueno, pero... un año antes. El partido lo ha dicho, claro, porque es una novedad interna, es una consulta interna, no está en el marco de la ley, eso es cierto. Y eso lo ha establecido la Junta. Es una modalidad interna para dar una salida a escoger un candidato. Para nosotros lo que cuenta muy importante que, y por eso nosotros estamos participando, es que la escogencia va a ser por la vía del voto universal y del padrón de la Junta Central Electoral, a excepción de los partidos del oficial, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Pero después todo el que esté en el padrón de la Junta va a ser abierto. Claro. O sea, que sean unas elecciones muy democráticas, muy ejemplares. Si se dan con transparencia, como esperamos, si se dan como deben ser, será histórico la decisión de escoger un candidato para que nadie, después que se escoge un candidato, tenga que hablar y decir. Lo de la renovación, bueno, nosotros tuvimos una posición crítica en el proceso de renovación del Congreso. Sí. Yuri, como es miembro del Comité Central, lo sabe. Cuando se armó la asamblea preparatoria para el 9º Congreso José Joaquín Viedo Medina, nosotros planteamos que el lema del Congreso no fuera por la transformación, sino por la renovación. Y la renovación, nosotros dijimos que había que hacer un proceso crítico y autocrítico en el partido, internamente, para hacer una auténtica y verdadera renovación. Bueno, eso no se hizo. Y se corre el riesgo de hacer una renovación que no sea el resultado de la participación de la base del partido, porque recuerda que fue un periodo donde la incidencia de la pandemia estaba alto. Sí, claro. Entonces eso hacía que no se escogiera. Nuestro planteamiento era que se esperara un momento más cónsono con la realidad para que todo el mundo, las bases así abiertamente, como habíamos salido de una situación de división y de derrota, había que dejar un tiempo de pausa. Pero bueno, se dio la renovación que se pudo hacer. Don Luis, permíteme, Yuri, volver sobre el tema de la consulta, porque decía usted que al ser un proceso interno, pues no riñe con la ley de régimen electoral. Sin embargo, ¿no le parece, Luis, que el dinamismo que esto va a producir en términos electoral y el movimiento, no, para poder medir la simpatía del electorado en octubre del 2022, que no es un tiempo propiamente electoral, según lo que define la ley, digamos que sería una violación? No, a la ley electoral. No, la ley, lo que pasa es que la ley electoral permite... Pero te define los plazos. No, pero la ley electoral permite que los partidos hagan consultas ciudadanas. Eso está en la ley electoral. Los partidos pueden abiertamente hacer consultas ciudadanas. Además, ahí hay un criterio, y discúlpeme, don Luis, que le interrumpa, hay un criterio ahí que la sociedad hay que decírsela. ¿Por qué los políticos son los únicos a los que hay que ponerle tiempo para que ejerzan su profesión? Los empresarios no viven haciendo campaña de publicidad todos los días. No lo viven haciendo la radiofonía, no lo hace la televisión. Entonces, ¿por qué los políticos tienen que limitarle el tiempo en el que pueden ejercer su vocación? Pero es que la política, perdón, Yuri, hay una diferencia, porque la política como tal se supone que es la creación de políticas públicas y administración de usos y recursos del Estado. Eso solamente lo puede hacer quien está en el gobierno. Eso lo sabe quien está en el gobierno. Eso lo puede hacer quien está en el gobierno. Porque los legisladores. Y los legisladores también, correcto. El Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Dónde va la propuesta? ¿Dónde ha ido la propuesta aquí históricamente?
Eso Pero no. eso es lo que le toca Sí, hacer. Pero a bueno, Luis pero puede no, darnos pero- su pero opinión bueno. hacer oposición sobre el de comunicación. Ahora, asunto. hacer Eso sí. campaña electoral es otra cosa. Sí, bueno, Luis, adelante, don Luis. ciertamente está disculpe. este concepto de consulta, pero sabemos lo que eso implica en movimiento operativo, en la estructura del partido y más si se va a hacer abierto, exceptuando solamente en los patrones de 2 partidos. ¿Usted se refiere a la legalidad o no? ¿O a las Sí, a consecuencias? lo que implica, digamos, esta consulta de octubre, claro. Usted está aquí hoy dirigiéndose a la audiencia, eso es pre-campaña. Eso lo sé, gracias, orgulloso de estar acá. Y seguro de dónde estoy, porque lo escucho. Sí. Bueno, el partido ha sido, y parte de su liderazgo, consciente de que es una consulta interna y de que eso va a validarse de acuerdo a la ley en un congreso elector, donde ese precandidato, ese candidato o candidata, porque ya estaremos en un momento en que está electo, ¿no? Se someterá al congreso elector, o sea, se validará, quedará validado. Ahí, bueno, se puede manifestar cualquier posición. Pero en este proceso que está participando todo el partido se da cuenta y va a hacer la elección que garantice al PLD fortalecerse internamente en la dirección de que nuestra propuesta es una propuesta que enfatiza mucho la unidad. Debo manifestarle que en el encuentro que sostuvimos, en la última reunión del comité político que invitó a los precandidatos. A los precandidatos, sí. En ese encuentro. Una preguntita, una cosita que se habló ahí. En ese encuentro, nosotros le manifestamos al comité político que una de las condiciones que nosotros pusimos para participar, o las condiciones que nosotros establecimos como necesarias e importantes y trascendentes para participar, era buscar la unidad, el fortalecimiento de la unidad. La unidad es un eje transversal, pero es una concepción filosófica, política, que casi todos los líderes, desde Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, muchos líderes dominicanos y latinoamericanos y del mundo, y hasta la misma Biblia, sin unidad, un reino dividido, no tiene prosperidad, no va a ningún lado. Entonces, la unidad es uno de los factores que tiene que ver con información, educación en valores. Es uno de los conceptos que nosotros dijimos ahí en ese comité político, que lo hacíamos por la necesidad de la unidad, del fortalecimiento de la unidad del partido y de la sociedad dominicana, que ciertamente, hablando de unidad y de patriotismo, debemos saludar este día, que es el día en que la Comisión Permanente Efemérides Patria, las fundaciones patrióticas, en un día como hoy, tenemos un acto ahorita a las 10:30 en honor a dos de los hombres que participaron en la epopeya del ajusticiamiento del tirano Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, que están allá, sí, donde hay en la avenida Libertador Simón Bolívar o Simón Bolívar, comenzando ahí el kilómetro 0 de la 61 independencia. Hay 2 banderas dominicanas y 2 cosas que los jóvenes pasan por ahí y preguntan por qué esas 2 banderas o ven esos 2 bustos, recordando ese 61 aniversario. Sí. Profesor de León, usted es un símbolo del bochismo. Usted es un estudioso y es de los dominicanos que encarna la ideología duartiana y bochista. Y se ha encargado de mantener viva esa llama y de proliferar esos conocimientos. Usted es un símbolo y la verdad es que es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Independientemente de cualquier tema partidista o político. Hablo desde el punto de vista patriótico e ideológico. Quisiera aprovechar esa presencia suya, su conocimiento, para preguntarle lo siguiente. En la política dominicana se está imponiendo desde hace un tiempo la antipolítica. Se está imponiendo el pragmatismo. Se está imponiendo el divorcio de la ideología para la solución o el resolver momentáneo. Se está imponiendo la estrategia o la táctica por encima de las creencias y los principios. Y eso tendrá aspectos negativos como aspectos positivos. Para una persona que conoce el trayecto político y social del país, en estos momentos donde tenemos un gobierno que está compuesto mayormente por gente de la sociedad civil, gente que no ha hecho trayectoria ni carrera política, gente que puede ser muy buen técnico o muy buena técnica en el área que se desarrolla profesionalmente,
pero que llegó al Estado sin saber para qué el Estado funciona. ¿Cuál es el propósito final o ulterior de la administración pública y del Estado? ¿Qué le parece desde la óptica duartiana y bochista la frase que yo le voy a decir ahora? Devolverle la política a los políticos. ¿Qué usted opina de eso? Eso es poderoso, eso es hermoso, y eso es de justicia también. En Juan Pablo Duarte y Juan Bosch tenemos dos modelos de políticos que se desprendieron de lo personal, de lo individual, pensando en lo colectivo, en lo social, pensando en la sociedad. Ciertamente en los últimos tiempos la política se ha vuelto, excúseme que la digo yo, un negocio. Y acuerdo de tratamundos y de cosas. Hay que despolitizar la política, de ese tipo de política. Y hay que generar en estos nuevos tiempos una política de servicio, que fue la concesión de Juan Bosch, de amor a los demás, de reconocimiento. Pero qué hermoso se vuelve la gente cuando la gente es justa, cuando la gente reconoce que Yuri, que Francisco, o que Cristian, o que Liz, o que Roselvis son personas talentosas, porque hay gente que se nubla. Y porque tiene una posición política, no quiere reconocerla a nadie, nada. Qué bonito cuando la gente habla. Y cuando la gente habla con tanto respeto de los demás. Yo, dice la gente, estoy de acuerdo con, aunque no estoy de acuerdo con fulano, reconozco que fulano de tal ha sido esto. Eso, porque la política muchas veces se vuelve pasión, se vuelve fanatismo y se vuelve respirar por un proyecto económico. La política deja de ser un ejercicio político, como dijo Juan Pablo Duarte, que era la segunda carrera más importante para servir a los demás después de la filosofía, a cual Juan Bosch citó numerosas veces. Se tiene que producir en la sociedad dominicana y hay que apostar a la educación, al desarrollo educativo, cultural y social, para que las niñeces, la juventud vea en la política una carrera eminente de amor a los demás, de servicio para el desarrollo. Usted sabe lo que propone ese desarrollo de un país, de una nación. Eso es querer eso es vivir para la eternidad. Ese es el legado de Bosch. Sí, vivir para los demás, vivir para el pueblo, para el desarrollo, para el progreso de una nación, para la dignidad de una nación, para el ejercicio de conciencia sobre soberanía, para el respeto a los grupos, a los demás, al pueblo, el respeto al pueblo. Es una palabra grande, respeto al pueblo. Sí. Don Luis, digan un poco qué usted piensa de la actual gestión gubernamental. Bueno, se cayó. ¿Cómo así? ¿Qué cosa fue lo que se cayó? ¿Qué cosa, Luis? ¿Qué cosa fue lo que se cayó? Pero fíjense que no tiene 2 años de gobierno. Bueno, falta para el 16 de agosto unos días, ¿no? Unos meses, unos días. Y lo que está en la mente de la gente es alta preocupación por todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la inflación. La inflación, vivir, y inflación es poner los pies sobre la tierra, es comer, porque la base de sustentación del pensamiento es el estómago. Si un niño no está bien nutrido, primero. si un niño no está bien nutrido y si una gente no está preparada, es como cuando la gente quiere exigirle, muchas veces yo socializo con mis alumnos, que exigirle moral muchas veces a gente que está en una situación de hambre, de miseria, o que está mal vestido, o que está... La pirámide de Maslow. Cada cosa tiene su orden. Es que no tiene tranquilidad ni paz para poder pensar. Y para poder pensar bien, tiene que tener el estómago lleno o satisfecho. Como decía el profesor Rombo, las 3 calientes. Y eso lo tenía el pueblo en los gobiernos del PLD. Y lo ha perdido. Y lo ha perdido en menos. Y ha retrocedido. Y el pueblo ha retrocedido en muchas conquistas. La pandemia y la guerra de Ucrania. Naturalmente. Le han llevado muchas cosas a muchos países del mundo. Y en el tema educativo. En el marco de una pandemia, en el marco de una situación porque de bueno poner excepción. siempre también eso sobre la momento mesa. sui generis. De la situación que vivimos no es una situación situación de la guerra, no, claro. heredada. Por eso el eje de nosotros, la unidad. Qué bonito, por ejemplo, cuando yo vi que el presidente Luis Abinader hizo un acuerdo con 31 partidos políticos con el tema haitiano, que es un tema de amenaza para el país, terrible, un tema que está como envuelto. 586 haitianos repartidos Cuba, señores, esta semana. Sí, profesor. Haití. El periodista Luis Brito, jefe de redacción del Nuevo Diario, esta semana dio la información de que en la reunión de los mogotes,
allá donde ustedes, luego del comité político reunirse, los precandidatos se reunieron con el presidente Danilo Medina, dice, y lo voy a citar, uno de los precandidatos allí presentes puso la idea de que el PLD, para retornar al poder, tiene que buscar aliados y tiene que buscar al expresidente Leonel Fernández, dice, y que Danilo respondió, sí, pero de eso hablaremos más adelante. Eso, y se lo añado a algo que dijo Leonel, que por otro lado, la fuerza bochista en algún momento se reunirán, o sea, como que de los dos lados hay una intención. Como ese animito, vamos a decir, que tiene la gente. Eso está así, a propósito de que usted dirige la fuerza bochista, el movimiento Fuerza Bochista al interno del PLD. Eso está así. ¿Se conversó de eso en la reunión de los mogotes? Sí, bueno, no. El tema de la unidad, yo no había leído eso. El tema de la unidad lo pusimos nosotros. Porque esa reunión fue para pasar balance del comité político, un diagnóstico, la situación de la gobernabilidad del país, en primer tema. Un segundo tema era para que los precandidatos se manifestaran su punto de vista de cómo iba la campaña y pusieran en marcha ahí sus ideas. Empujaran sus proyectos. Exactamente. Bueno, a nosotros, que fue el segundo que nos tocó hablar, nosotros planteamos el tema de la unidad y dijimos, ahí, y le voy a decir la impresión del presidente del partido, Danilo Medina, y nosotros dijimos que el tema de la unidad estaba en el pueblo y que no era, le dije que no era una idea mía, sino que uno se veía en el pueblo con la gente y la gente ponía como condición fundamental para dar una alternabilidad de la gobernabilidad del país, era que se unieran las fuerzas bochistas. ¿Cuáles son las fuerzas bochistas? Todos los que son signatarios del pensamiento del profesor Mamos. Lo son el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros sectores. Y que era necesario que se unieran. Bueno, y lo que quiero decirle es que de eso está consciente la dirección del partido, su comité político. El PLD siempre ha ganado. De la necesidad de la unión está consciente, dice. De la necesidad de la unión. De la unidad. Sí, de la unidad en la base del pueblo. Claro. Y Danilo respondió así, sí, de eso hablaremos más adelante. ¿Y qué? Bueno, Eso es periodismo, señores. Maestro, cuente todo, maestro. Dijo, sí o no. No estoy de acuerdo, no sé, yo no estaba ahí. Pero no habló negativo. Okay. Él dijo que no, lo que él dijo fue, no sé cómo está, lo que él manifestó fue que eso, en estos momentos, no podemos hacer una encuesta del PLD, porque están divididas las opiniones entre 6 precandidatos, que hay que esperar que se coja el candidato. Y dijo que para hablar de unidad hay que hablar más adelante, que sea un tema más adelante. No tuvo una posición de oposición. Fue muy franco y muy horizontal, te muy pique abierto. esa lengua, tía. Bueno, te cogen miedo de una vez, de que le hablan de unidad y unificación, cogen un miedo. Chequéate ahorita en vivo. Estoy haciendo una pregunta. El live del partido. Sí, está bien. Para que vaya cogiendo miedo ahí. Pero eso es como un conjunto de intereses, eso, el partido tuyo. Chequea. El otro, el verde movimiento Chequea las político. 3, el live del PRM. ¿Cuál es tu pregunta, Liz? Que dijiste que tenía una pregunta. El único partido enraizado en la conciencia de la sociedad dominicana es morado. No quiero. Dejemos que nosotros hablen. Y respetar a don Luis. Al profesor. Por eso no voy a hacer esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y es un movimiento político? Espera, un momentito. Ustedes no son miembros del PRM. Me encanta tu sutil defensa. Un momentito. ¿Qué es lo que pasa? Y tú no eres verde. Tú no tienes el corazón verde lleno de esperanza. rojo, azul y blanco. Me encanta tu sutil defensa, Cris. Mira, lleno de esperanza. Se te ve lleno de esperanza. Es que te gusta el aguacate, se te ve. Bueno, señores, muchísimas gracias a don Luis de León, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Don Luis, el 16 de octubre, ¿en qué número de la casilla está usted para que voten por usted? Bueno, invitamos al país, al pueblo dominicano, para que participe del proceso electoral o de la elección del candidato. Lo llamó por su nombre. En la consulta interna que se va a efectuar el domingo 16
de octubre. Yo estoy en la casilla el número 1. ¿Cómo? Vaya. El Sí. número 1 de la Pues casilla. usted va, ya con eso Ya, va con eso va ganando. ganando. Aquí hay muchos matándose por esa posición. en la Sí. República. Sí. Bueno, señores, esto ha sido Bueno, todo por blanco, hoy. Se aguacate y nos berenjena. quedaron los desahogos al sol, pero tenemos el tiempo encima. No sé si don Cristian o alguno de los compañeros Pero tienen ¿por alguna qué? pregunta. Liz tenía. Pero no, ¿Alguna yo me la voy a, pregunta? yo me No, la voy a te la vas a sí, reservar. sí. Sí. Pero ¿por qué tú no mencionas también a Roselvi? ¿Por qué ese machismo? porque el más No, preguntado no, soy un yo. tema machista. No, Susi y Millicent no, No, pueden lo que faltar. pasa es ustedes. que Cristian siempre pregunta. Indiscutiblemente hay que decirlo. El arroz con berenjena y aguacate es un buen plato. Cambio Ya fuera. tú sabes.